Bienvenidos a todos a Cuatro Boludes Educando. La autoridad pedagógica ha cambiado a lo largo de la historia y el alumnado se ha tenido que adaptar. Debido a esto, hay autores que nos plantean los diferentes tipos de docentes que se encuentran actualmente en el aula. Estos docentes nos plantean una dicotomía en la enseñanza, la cual ha demostrado resultados bastante diferentes entre el adoctrinamiento y el pensamiento crítico. Por eso hoy vamos a tocar los diferentes temas y llegar a una conclusión para de este modo complementar lo hablado en clase. Bueno, muchas gracias Nico por dar esta introducción No hay de qué. al programa. Así que nada, pero para partir un poco de esto, de esta figura docente, queridos compañeros, les quiero hacer una pregunta de ¿qué docente marcó algún momento en el transcurso de su trayectoria educativa? Me parece que el docente que más marcó ha sido un profesor que tuve en, en séptimo. Y nada, este docente daba administración de empresas. Y nos enseñó un montón de conceptos interesantes sobre cómo crear una empresa, sobre cómo evaluarla y también sobre cómo manejar la vida como una empresa. Y pienso que eso es muy importante porque te da un enfoque técnico y eso logra que veas muy distinto la vida. Incluso dentro de la carrera de historia uno empieza a ver conceptos de forma más corporativa y eso me parece muy valioso. Todo esto llevado a cabo mediante una clase más interactiva. Por lo tanto, el rol del alumnado era mucho más activo y eso lo valoro mucho, porque pienso que ya lo vamos a ver más adelante, pero en mi punto de vista, ese es el rol que tendría que tomar el docente. Bueno, muchas gracias Nico por tu explicación, un poco tu testimonio. Voy a partir yo también de mi testimonio, diciendo tú un profesor en primero de secundario, el cual nos dijo en una clase de tutoría: ustedes de acá no se van a ir sin saber lo que es el pensamiento crítico. Y creo que hoy en día en la facultad se toca mucho el tema del pensamiento crítico y creo que los docentes tendrían que fomentarlo mucho. El pensamiento crítico en sí era, como nos explicaba el profesor, poder leer un texto o estamos tratando un tema y tener este pensamiento de decir, entiendo lo que está diciendo o no lo entiendo. Se me generan preguntas y a hipótesis también, en base a qué podría decir un autor. Y bueno, esto también para ir más a futuro y seguir pensando un poco en cómo vamos a desarrollar algún tema. Entonces eso me ayudó bastante a formarme y a seguir formándome día a día. Bueno, yo tuve una experiencia en algunos sentidos muy similar. Tuve un profe de historia en quinto año, que muchas veces nos fomentaba después de cada lectura en clase hacer preguntas propias, eh, que claramente incentivaban el pensamiento crítico de qué cuestionamiento le haces a cierto texto. Y también nos enseñó a ver la historia como no solamente una recopilación de fechas y eventos aislados, sino como un proceso continuo. No sé, ¿tu opinión? Y bueno, yo tuve una relación demasiado igual a la tuya con un profesor de historia en sexto, en la que nos permitía ser libres, pero a la vez demostraba que lo esencial que era el respeto. Nos enseñó, o por lo menos a mí, lo bueno que era tener interés hacia el trabajo que vos haces y también gracias a ella tuve demasiado interés hacia la historia. Bueno, muchas gracias por sus testimonios. Y bueno, vamos a partir un poco con esta figura docente, que me hizo un punteo un poco de esta figura docente, en el cual remarqué varias cuestiones. La primera, que el docente tiene la base de los saberes. ¿Qué quiere decir esto? El docente plantea los temas que queremos ver, o que él quiere ver, o quiere tocar. Si bien está bajado en el currículum los temas que se tienen que abarcar en clase, el docente le va a ir dando un marco también un poco subjetivo. Por ejemplo, un docente que se recibió en geografía, de profesor de geografía, y le toca la materia de ciencias sociales, el marco de la historia, capaz que lo da más geográficamente, y no tanto la historia, con mucho texto, mucho que este autor, qué quiere decir esto. Entonces, va a tener una cierta subjetividad y una crítica también docente. También un poco, el docente es un oyente. Y me deja pensando un poco el oyente. ¿Qué? ¿Solamente escucha a los alumnos? No. Tiene un cierto diálogo con los alumnos. Tiene que tenerlo. Porque el docente no es la figura que sabe todo. Se va formando día a día y una propuesta de algún alumno le puede hacer dar un cambio en su clase y hacerla más llevadera, que no sea tanto escucho, escucho, copio y me quedo con eso, no.
debatir los temas, es muy importante que se fomente esto. Y como último, también, ¿el docente tiene autoridad o es un amigo? Parto de la base que el docente, como se ha visto a lo largo del tiempo, en mucho del pasado, el docente crítico o más tradicional, decir, esto es la historia, esto tenemos que hacer. Se hace esto porque yo lo digo. Y después tener la otra opción del docente más flexible, que nos escucha, abre el debate, hace que se fomente más el diálogo entre el alumnado y el profesor, o la profesora también. Y bueno, un poco nos deja remarcando esto de esta figura docente como para partir de la base. Además que hay diversas propuestas. No sé si alguno me quiere explicar un poco cuáles son estas diversas propuestas de docentes que hubo a lo largo del tiempo. Sí, me parece yo voy a partir del docente de efecto. Pienso que, en mi punto de vista, este es el docente más interesante de todos porque crea un concepto de falsa libertad. Es decir, yo como docente doy una clase y el alumnado piensa que puede tomar una decisión propia, piensa que sale con un pensamiento crítico. Yo doy diferentes opciones como docente de finales para que lo piensen. Sin embargo, todas estas respuestas son inducidas, estas preguntas, perdón, son inducidas, ya que vienen totalmente cargadas de subjetividad para que el alumnado solamente tenga este punto de vista. Y creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque este es el docente que más se forma, pero se forma desde su punto de vista, ¿no? Y Claro, también, podría ver incluso como un poco dogmático en un sentido. exactamente, es un docente bastante dogmático que también genera como cierta, como decíamos, falsa libertad. Y creo que eso contrasta mucho con el modelo que va a explicar Manu, ¿no? Porque este es un docente que está más preparado, que prepara más la clase más que nada. Y eso es mucho más interesante, creo, porque le pone mucho más trabajo y mucho más onda. Claro, en mi opinión, el docente que más trabajo pone en su clase y más necesita esa preparación previa es el docente de proceso. Totalmente. Para crear un ambiente en el cual sea una conversación tanto del educado como del educando, es necesario preparar mucho la clase. Crear espacios de lectura, de análisis y de debate. Los cuales el apartado de debate no está tan presente tal vez en la forma de docencia que propones vos. Totalmente, pienso que no se integra porque eso da una capacidad de pensamiento al alumno que este tipo de docente no quiere inmiscuir. Claro, mientras que mi tipo de docente que yo prefiero fomenta principalmente el análisis crítico, Sí. la formación del alumno no únicamente como aprendiz por ahí de la materia que estamos viendo, sino como un ciudadano capaz de analizar de forma propia los contenidos. Sí, un alumno de pensamiento crítico. Claro. Después está uno que es completamente contrario a estos dos, que es el de contenido, que corresponde a una educación tradicional, siendo este el profesor que solamente es escuchado, quien siempre tiene la razón y es siempre el sujeto del proceso y el alumno el objeto de este proceso. Este profesor siempre es el representante de una autoridad totalitaria. Bien, muchas gracias chicos por esta recopilación un poco de datos. Y bueno, como les nombré antes de que dieran su parte y todo, les traje un videito corto que es de la figura docente a lo largo del tiempo. Me centré más o menos de los años 60 hasta lo que es el docente de hoy en día en la actualidad. ¿Les parece que lo veamos, chicos? Bueno, Bien. Perfecto, acá lo tenemos. Estábamos viendo. Al rincón, a rezar 3 Padres Nuestros. Y el que no haga los deberes... Castigado, a copiar 100 veces en la pizarra, no volveré a contestar a la señorita. Bueno, chavales, los que habéis venido a clase de revisión de exámenes, bastante mérito tenéis, así que nada. Si alguien quiere un cigarrito para amenizarlo... Buenos días, chicos. Soy la señorita Soledad. Y este año, además de ser vuestra tutora, espero poder ser vuestra amiga. Buenos días, chicos. Abrimos la app de matemáticas y hacemos el ejercicio 5 y el 6. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues me contactáis por el chat. Bueno, interesante un poco ver este avance a lo largo del tiempo, como veíamos en este video las distintas 3 posturas de este docente ya de los años más o menos del 60 al 90, Sí, 60. estamos viendo el tradicionalista, de
tenés que hacer esto, y Sí, si no más era una castigo. corriente bien religiosa, bien... Sí, más autoritaria, más el estilo que proponía Aarón. Sí, más de adoctrinamiento un poco, Y se después- podría decir. Y después también está pasando al de los efectos, donde si bien no es totalmente totalitaria ni tampoco le da cierta libertad, tiene un poco de los dos, ¿no? Sí, un poco también retomando el de los 90, que es medio cómico, más ya lo hace un poco más carismático, esto de ofrecer un cigarrillo. También como este juego del docente medio amigo, que quiere como buscar este diálogo con el alumno, ser más amigo. Pero si bien quiere buscar esto, tampoco se le tiene que ir la mano, porque recordemos que la autoridad siempre está presente, nunca es que se pierde. El docente no tiene que perder esta autoridad, por Claro, más de más demostrar cerca- este relazo. Más cerca del 90 y el de 2000 tiene más una autoridad medio desdibujada. Incluso el de los 90 se siente como una parodia directamente. Sí, es más lo que está pasando ahora con muchas ramas, no solo de la educación, sino con otras ramas de la vida. La democratización, ¿no? Se ha estado viendo esta democratización de diferentes conceptos y entre ellos abarca la educación. Después ya saltamos, también esto se ve mucho en cuanto al modelo actual, ¿no? Donde el alumno tiene más herramientas, puede opinar más y también al ser virtual tiene otro rol el profesor, si bien nunca tiene que perder la autoridad, como Claro, remarcaba más que Marco. otro rol, otra temporalidad también. Totalmente. Sí, constantemente se está actualizando, día a día se va formando y como, bueno, mencionaba un poco la formación también de alumno-profesor, profesor-alumno, que Que evoca más al método de procesos. exactamente. Y bueno, un poco para dar cierre a esta charla, ¿qué se llevan de esta charla y cómo piensan que debería ser la figura docente hoy en día en la actualidad? Me parece que el rol docente se va a seguir modificando. Claramente. Se tiene que democratizar aún más, me parece. Tiene que haber aún más intercambio para el enriquecimiento tanto del alumno como del profesor. También hay que motivar más al alumno, cosa que bueno, no creo que sea el tema de este podcast porque nos extenderíamos mucho, pero pienso Sí, que, abarca más allá de lo que planeamos. Exactamente. entendernos, sí. pienso que el hecho de inspirar al alumno, la democratización, la tecnología y todo son temas que entrelazan mucho esto y la verdad que son muy interesantes y que van a ayudar al rol docente actualmente. Claro, que esa implementación de tecnología permite democratizar incluso más el aula. Exactamente, las nuevas herramientas y los nuevos recursos que se plantean en el siglo XXI. También nos sirve para pensar la educación del futuro y el rol del docente y la autoridad pedagógica dentro del siglo XXI. Claro, y yo también lo que trataría de buscar es cierto enlace entre amistad y saber el respeto entre alumno y profesor, algo que de momento no se encuentra demasiado, siendo perdido el respeto hacia los profesores y también tratar de encajar al profesor como una amistad, aunque rechace un poco lo que ya he dicho anteriormente. Sí, quizás se nos ha ido un poco la mano, pero pienso que es hasta que encontremos un equilibrio. Sí, obvio, y para cerrar un poco también retomo un podcast que escuché una vuelta, que era que empecemos a escuchar más a los jóvenes. Creo que hay distintas juventudes las cuales tienen distintas vivencias y lo que hoy nosotros Claramente. creemos como una juventud ideal no es la que nosotros creemos, porque capaz que nosotros nacimos en una cuna de oro y no nos falta nada, pero creo que hay diversas juventudes las cuales les falta muchas cosas y no nos estamos dando cuenta de eso y hay que aprender un poco a escuchar al alumnado, creo yo. Si nos quieren hablar es porque están manifestando algo y quieren que sean oídos. Quieren y deben ser oídos también. Deben ser oídos, no se tiene que censurar, como decir, o callar al alumno, Claro. sino escucharlo, interpretarlo y tratar y trabajarlo. Así que nada, chicos, bueno, muchas gracias y bueno, nos Muy bien. encontraremos en otro programa debatiendo algún otro tema. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por Perfecto. invitarme. No hay de que esto ha sido bienvenido, esto ha sido 4 boludes educando. Muchas gracias.